Greetings in Jesus' name. I'm Bishop Saludos Chester en el Wright, nombre de and this Jesús, soy is el Call to obispo Chester War Wright. Esto es 2020 llamado a la guerra Directive. 2020, directivo número 3. Y esto va a ser un poco más diferente hoy. Voy a hablar un poco de guerra espiritual de una perspectiva diferente. Vamos a, ir, vamos a ver esto de una diferente perspectiva en vez de directo. Quisiera compartir esto con usted por un minuto antes de entrar a esto. Mi entrenamiento no es teología. Yo no he estudiado la teología de nadie. El Señor se aseguró de eso cuando me mandó a la Academia Naval sin ningún pastor, sin iglesia, y ningún pastor que tomó o se adueñara de mí, y me dejó solo ahí en la Naval y la Biblia. Y yo lo busqué y hice un compromiso con el Señor. En realidad, así fue la manera en que yo me enfrenté con el Señor y le dije, o eres un mentiroso o no eres respetador de personas. Y si como tú puedes estar aquí, yo puedo estar aquí sin un pastor y sin ningún libro religioso como una guía, a lo menos que la Biblia, tú prometiste que tu palabra dice que tu espíritu me guiaría en toda verdad. Estoy encomendando a ti que me voy a someter a esta palabra y que voy a estudiar esta palabra y escuchar tu voz, mientras que tú me expliques las cosas a mí y lo que tú me enseñes en este libro, yo voy a recibir. Mientras que tú me sigues dando verdad que no puede ser discutida por otra persona. No voy a pedir disculpas por mi confianza en la palabra, pero me fui de ahí como uno de 22 años de edad que recibió un bachillerato en ingeniería, pero no me dieron crédito por la Biblia, preparado para discutir la Biblia, especialmente doctrina del Dios unífero, salvación, con cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier tiempo. No importa qué pasado tenían ellos de educación, con que la Biblia sería el único curso de discusión. No tenía yo interés en el estudio de la iglesia, historia de la iglesia desde un punto doctrinal. He leído la historia de la iglesia, pero cuando Pablo y Pedro y Juan y Jesús y Judas y Santiago, todos advirtieron que aún en sus tiempos había ya gente que estaban apartándose de la palabra, de la verdad. No le doy tanta creencia, hermanos, a los padres de la iglesia de del segundo al cuarto siglo, y no les doy crédito y me ha importado leer y me importa menos lo que dicen ellos, porque la Biblia es lo que ha sido traída a nosotros durante estos años, y la Biblia clama, y yo creo que es el recurso de verdad, es la fuente de verdad. La palabra dice que el Señor nos santifica por verdad, porque la palabra es verdad. Mi educación es ingeniería y el énfasis de mi educación era en la ingeniería de matemáticas. En realidad, en toda mi educación escolar, eh, mis, mis grados más bajos era en la clase de inglés porque no me gustaba. Y el Señor, en su sentido de humor, tomó lo que yo soy bueno, que es matemáticas, y lo hizo relevante en mi vida. Y tomó lo que yo no soy bueno y lo hizo las herramientas por cuales yo trabajo cada día. Porque, hermanos, las palabras son mis herramientas. Y palabras son mis herramientas porque las palabras son las herramientas del Señor. Él escogió comunicarse con nosotros toda la sabiduría y el conocimiento que Él quería que tuviéramos. Y Él nos iba a guardar, hermanos, responsables por eso. En su palabra está. Así es que Dios escogió palabras en sus herramientas como parte de comunicación, y Él obró y los hizo mis herramientas.
reconociendo que yo tuviera que completamente inclinarme a Él, para depender de Él completamente. Durante los años he aprendido que tengo una habilidad de poder escribir en palabrerías elocuentes, bellísimas, pero cuando me doy cuenta que la gente dice, oye, ¿qué dice este? Me di cuenta que estaba trabajando en contra de mí y mi misión y mi propósito, haciendo el lenguaje tan delicado y tan complicado, tan lleno de adjetivos extras y verbos extras, y tanto que no hacía el punto, la gente no estaba claro de lo que estaba diciendo, lo que el Señor estaba queriendo decir por mí no estaba claro. Así es que voy a admitirte que el Señor me enseñó, cuando comencé mi estudio, Él me dio la dirección de usar el álgebra bíblico, que todas las matemáticas vino de Dios. En realidad, la palabra logos la trasladamos a logos, que trasladamos a la palabra de Dios. El logos es la lógica. Así es que este directivo, número 3, o el logos de, o la revelación del concepto de guerra espiritual. Pero vamos a enfrentarnos un poco más diferente de esto. Vamos a entrar un poco más diferente, porque enfrentando esto, el espíritu va a causar que unos se levanten y se hagan temerosos. No lo admitirán, pero tienen temor. ¿Ok? Vamos a verlo diferente ahora. Ahora, no estoy hablando al mundo, no estoy hablando al mundo denominal, estoy hablando a aquellos que creen en el mismo Dios que yo creo, en el mismo plan de salvación que yo creo. Y si otros ven esto, no estoy siendo malo o exclusivo con ustedes, solo voy a estar hablando en lenguaje de aquellos que yo he sido criado con ellos, y siendo parte de toda mi vida, van a entender el lenguaje que estoy usando. Así es que, si usted piensa que la guerra espiritual es extraña, y hermanos, yo tengo hermanos que absolutamente piensan que la guerra espiritual es rara, y piensan que yo soy raro, yo soy extraño. Quizás están bien que yo soy extraño, pero no están correctos en lo primero, que la guerra espiritual no es rara. Pero vamos a ver esto de una perspectiva lógica. Álgebra, matemática bíblico, si A equivale a B y B equivale a C, entonces en matemáticas toma fórmulas, hermanos, y en vez de usar números en el matemáticas bíblico, usa uno, en vez de ser números, uno usa escrituras. Como dice la escritura, por ejemplo, si un versículo dice Jesús es Señor y otro versículo dice el Señor es Dios, entonces A sumado con B equivale a Jesús es Dios. Irrefutable. Esa es lógica, hermanos. Y para estar de desacuerdo con eso es haciendo algo ilógico, está en contra de la lógica, hermanos. Y el Señor escribió su palabra de esa manera. La escribió de esa manera. Y, como he dicho anteriormente, antes de entrar a esto, el Señor es un maestro, gran maestro. Él no tenía que dictar la palabra para que sea escrita, que sea verdad para todos. El Señor dice que es la gloria de Dios de esconder una cosa, es la gloria de Dios de revelar otra cosa. Y Él ha escrito su palabra como un gran maestro para no sacar verdad de ella por una jornada intelectual, en búsqueda intelectualmente. La Biblia es un libro sobrenatural, escrito por un Dios sobrenatural, arriba de lo sobrenatural, de lo natural, que no puede ser entendido por la mente natural. La Biblia lo dice. La Biblia dice exactamente eso. Y el principio de Dios no puede ser entendido por la mente natural. Y la fe misma no puede, como dice la palabra, no puede ser entendida con la mente natural.
¿Cómo ahora vas a creer en algo que la fe ahora es la sustancia de las cosas que son esperadas y la evidencia de las cosas que no se ven? Mi fe es la evidencia de la evidencia de la prueba de lo que no se puede ver. Y mi fe es la sustancia, hermanos, o el título ahí de propiedad, de dueño, como dice, si lo compararía a un terreno o algo. La palabra griega de la esperanza es una expectativa en confianza. Es que si yo tengo fe, tengo el título, los papeles de un terreno, que es una expectativa, y tengo la evidencia de lo que no está visto. Y la mente natural dice, oye, yo no entiendo eso. ¿Cómo? Porque a lo menos que el que cubre y descubre, esconda y revela, está revelando, no hay ninguna manera en que entendamos. Nadie puede entender eso. Así es que nadie puede tomar crédito por la verdad que ellos tienen, o la verdad que ellos reconocen. Porque Jesús dijo en varios lugares que el hombre Cristo Jesús dijo, Padre, gracias te doy que has escondido estas cosas de los prudentes y los sabios y se las has revelado a los niños. Vamos a usar esos principios ahora, hablando de guerra espiritual. Unos momentos. Primero, clamamos nosotros que creemos en un Dios que nunca hemos visto y no podemos ver. Pero estamos seguros que Él está ahí. Seguros estamos. Eso se va más allá de ser raro en la mente natural, porque aquellos que tenemos fe se ha vuelto algo tan normal para ellos. Aunque para la mente natural no es normal, pero para aquellos de nosotros, estoy hablando a nosotros de fe, adoramos a un Dios que no podemos ver, pero seguros estamos que Él está ahí. Y eso no es raro para nosotros, pero teniendo que enfrentar y resistir el mundo diabólico, satánico, es raro para nosotros. Hermanos, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Así es. Si la guerra espiritual es rara para ti, entonces tú solo tienes una parte de la revelación de Dios, su plan, su propósito en la tierra. Oh, yo sé que eso que dije yo va a molestar y va a encender a algunos de ustedes. Discúlpenme, le pido perdón. No le pido disculpas por lo que dije. Le pido disculpas por la manera en que usted lo oyó, porque lo que yo dije es verdad. Y si usted no está de acuerdo con ello, llámeme por favor. Mándeme un correo electrónico, mándeme un texto, tráigame sus escrituras. Si quiere hablarme y decirme, no estoy de acuerdo contigo, es su privilegio. No voy a gastar mi tiempo hablando de tu opinión. Pero si tienes escrituras y pruebas de lo que estoy diciendo está mal, usted y yo podemos hablar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si tú me conoces a mí, y conoces a alguien que me conoce, pregúntales. Cuando yo hablo a mis amigos en el teléfono o otras personas en el teléfono, 99% de la discusión es de Dios y su palabra. No hago amigos de personas que no quieren hablar la palabra conmigo, porque así convivo yo con las personas, hablando de la palabra de Dios. Pero la cosa más importante que yo hago es hablo con un Dios que está en este cuarto. Y el mismo Dios que está en este cuarto está donde estás tú ahí. Y yo creo eso. Pero después no voy a tener un problema con la existencia de el mundo espiritual y el bien y el mal en los espíritus, buenos y malos, y que hay enemistad entre mí y esos espíritus malignos. Si estoy en el lado de Dios y si la enemistad de ellos no va a ignorarme a mí en ninguna manera, y la única manera que yo voy a sobrevivir y adelantarme y excelar y ser victorioso es por
reconociendo que ellos están ahí y enfrentándolos como la palabra de Dios dice que lo hagamos. Let's go on. Vamos a continuar, ¿ok? We claim Nosotros clamamos, los que creen que lo que yo creo de la Biblia y salvación, we claim clamamos that blood que la sangre, que creemos que la sangre, que nunca hemos visto, shed by somebody 2,000 years ago, derramada por alguien hace 2000 años atrás, seen him que nunca hemos visto a él tampoco, that blood que esa sangre can remove all puede remover todo pecado de una persona hoy, 2,000 years later. 2000 años después. What they have No done importa lo que han hecho and how bad o they qué have tan been. mal han hecho, And that's not weird to you. y eso no es extraño para usted. So if you somehow Así es accept que that si that's not being usted acepta que de una manera u otra eso no es extraño, warfare y is, usted piensa que la guerra espiritual es rara, I'm sorry, discúlpeme, I'm confused. estoy yo confundido. I'm not confused at the word Estoy confundido con la palabra, estoy confundido con su lógica, because it's not logical. porque no es lógica. Next point. Próximo punto. For us Pentecost, for us apostolic, Para nosotros los apostólicos, we believe creemos que si somebody under the water for a sumergemos a alguien en agua por una fracción de momento y decimos palabras prescribidas por la Biblia, que eso de una manera va a ayudar a cambiar su destino eterno para siempre, and we y don't think that's weird. no pensamos que eso es raro, Don't think that's strange. no pensamos que eso es extraño a nuestra mente natural. We've accepted that Hemos as aceptado not eso como no solamente en lo normal, pero sino como el evangelio, way to obey, o la manera de obedecer el evangelio, una parte de ello. and yet we Y ahora pensamos que la guerra espiritual es weird. rara a nosotros. Really? ¿Usted realmente cree eso? You see the pattern of ¿Usted ve el patrón de inconsistencias aquí para aquellos who que reject spiritual rechazan guerra espiritual while accepting all this other mientras que stuff? aceptan todo esto? Okay. O se va a poner mejor aquí. With the baptism Para aquellos de nosotros con el bautismo del Espíritu Santo, creemos that by that experience que por esa experiencia podemos sobrenaturalmente hablar en una lengua extraña, extranjera, que nunca hemos estudiado o hablar o estudiar intelectualmente, y que alguien que habla ese lenguaje de su mente would understand entendería que estamos diciendo, aunque no tenemos ni la menor idea que estamos diciendo, lo que estamos diciendo. and that's not Y eso no es weird to us. raro para usted, And yet y aún spiritual warfare la guerra espiritual is weird to us. es rara para nosotros. Seriously? ¿En serio? Seriously. ¿Usted cree eso? Do you not see the ¿Qué no ve usted la inconsistencia de esta lógica? do you not concede the ¿Qué no puede ver la inconsistencia de esa posición? do you not see the ¿Qué no puede ver la instabilidad de esa posición? when it, I got to be honest Yo tengo que ser honesto con usted. that this spiritual warfare we're a part Esta of guerra espiritual, la cual somos parte, está en la Biblia desde Génesis 3, verdaderamente capítulo 1, indirectamente está Génesis 1, hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. I don't have near that much scripture to prove Y yo no tengo suficiente escritura para comprobar that speaking in tongues que hablar en lenguas, eternal evidence of the Holy que hablar en lenguas es la evidencia much scripture to prove de probar que baptism es la evidencia del Espíritu Santo. Y no tengo escritura para comprobar in the name of Jesus. que el bautismo del Espíritu Santo es suficiente That much scripture. evidencia. No tengo suficiente evidencia como lo tengo para comprobar la guerra espiritual en la Biblia. Y usted tampoco lo tiene. And yet Y aún, we not only accept no solamente aceptamos with a straight face con una and cara serious derecha ahí viendo y toda seriedad, con nosotros con mucha pasión comunicamos esto. except a man be born Y aceptamos que si un hombre no nace de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. that not by works of righteousness Que no por obras de justicia que fueron hechas, sino por de acuerdo a su misericordia. Él nos salvó por el lavamiento y la regeneración, en el renovamiento del Espíritu Santo. Y que us in the tales éramos nosotros en lo más profundo del pecado. Pero ahora hemos sido lavados, santificados, justificados. Y justificados, santificados in the name of en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. and then on the day of Y en el día de Pentecostés, el primer día de la iglesia, first preacher
como primer predicador de la iglesia, el primer predicador del Nuevo Testamento, predicó ese mensaje y la multitud fue llena de convicción y dijeron: hermanos, varones, ¿qué haremos? Y Pedro dijo en su respuesta, parado ahí con los 11, y ellos viendo ahí en su silencio, de acuerdo estaban con él. Y que predicamos eso como el plan de salvación. Y no tenemos, hermanos, suficiente escritura para comprobar eso. Como yo puedo usar para comprobar el conflicto con Dios y Satanás. Y que ese conflicto fue arrojado del cielo a la tierra. Y ese conflicto fue manifestado aquí en la tierra antes de que el hombre fuera creado. Y solo existió hasta que, y va a existir solamente hasta el momento que Satanás sea lanzado al lago de fuego, hermanos. Y puedo comprobar eso con cada libro de la Biblia de principio al fin. Y que usted y yo no podemos, con ninguna razonable lógica, enfrentar ese conflicto y no obedecer las escrituras de lo que ese conflicto de eso es, sin negar la escritura. No puedes tomar parte de la palabra y proteger lo demás. Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y usted no puede escoger lo que le gusta o no le gusta de la palabra, lo que está de acuerdo o no está de acuerdo. Usted es llevado responsable por toda la Biblia. Y el juicio, el trono de juicio, vamos a ser juzgados por la palabra. Así es como, ¿cómo puedes aceptar un Dios que no ves? Hermanos, un Dios que no has visto, bautismo en agua, y hablar en un lenguaje que nunca has aprendido anteriormente. ¿Cómo puedes aceptar todo eso y negar una enseñanza que está en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y evitar participar? ¿Puede una persona ser salvo que rehúsa obedecer el Evangelio? Si una persona puede ser salva sin obedecer el Evangelio, entonces la iglesia puede sobrevivir y vivir al mismo tiempo ignorando el conflicto y no siendo involucrados en ello. Vamos a continuar un poco más adelante. También creemos que cuando muremos vamos a un cielo que nunca hemos visto. No sabemos realmente dónde está. No tenemos idea lo que es. Y tenemos muy poco clave de lo que vamos a estar haciendo allí para siempre. Y aún aquellos de nosotros con fe estamos negando este mundo y sus placeres y viviendo en convivio con Dios para placerle a Él y para ir a ese lugar. Y no pensamos que eso es raro, que estamos tomando nuestra vida natural 24 horas al día, 7 días a la semana, para dar este propósito últimamente de no ir al infierno y de ir al convivio con Él en el cielo para siempre. Y sabemos que virtualmente nada de ello, y eso no es raro, pero guerra espiritual es raro a nosotros. No. Tiene mucho sentido, ¿no? Guerra Mundial 2 es una guerra con mucho momento. La primera guerra que incluyó esencialmente a todo el mundo. Y para mí personalmente, Guerra Mundial 2 cambió mi historia completamente. Mi mamá y mi papá se prometieron el uno al otro antes de que mi padre fuera a la Guerra Mundial 2. Él se juntó el día después del Pearl Harbor, 18 años de edad. Él y mi mamá estuvieron de acuerdo que se querían casar, pero no formalizaron el compromiso porque él le dijo a ella: si yo por una razón
Yo no regreso, no quiero que estés atada a esa promesa. But Pero he did come home. él regresó a casa Late April, al late final de abril 1945. de 1945 Married within 2 y él weeks. estuvo casado, se casaron entre 2 semanas en mayo del For 45 9 months. y yo nací 9 meses y Thank God for 2 semanas después. Gracias a Dios por las 2 semanas. that. In February of En febrero del 46. my dad and mom were raised in the country in northwest Mi Florida. mamá y papá fueron criados en el rancho en Florida. Both of my grandfathers had 40-acre Mis abuelos tuvieron ranchos de 40 acres que fueron dados helped settle that area. eh, And para ayudar ahí. my parents were raised Mis papás ahí fueron criados lives con sus vidas enteras. war till my mother Hasta que mi papá fue a la guerra y mi mamá se mudó a Pensacola, Florida, para navar, a trabajar ahí they were raised there out in that country. en la estación naval. Raised in a Mi mamá fue creada place where there's a post en un office, lugar donde hay un correo crossroads y una tienda with a four-way stop sign. y, No light. y una calle de 4 stops. Has a blinking Mi yellow papá se crió en una as the only ciudad donde hay una luz amarilla. but they Pequeñas las ciudades donde se criaron ellos, pero ellos por causa de la Guerra Mundial II, y mi papá durando 39 meses en el Pacífico, Chester, bajo el amiral Chester Nimitz, he stayed in the Navy él se quedó en la naval and advanced from a seaman recruit all the y way se avanzó de un hombre de la naval to commander hasta siendo un comandante Navy, which would have en been la naval, 5, que fue en which was as senior as 05, que era lo más alto que podía levantar al rango de que él en el rango que él iba. 30 años estuvo en la naval él. Nací en un hospital naval. Mi certificado de nacimiento dice NAS, Hospital de Pensacola, Florida. Y por causa de eso yo fui criado como parte de la familia naval y fui criado en la ciudad, no en el rancho. Todo lo que yo sé de agricultura he leído, excepto un verano que estaba en la casa de mi abuelo Wright por 2 semanas y era tiempo de piscar algodón. Y tenía una familia grande, por eso tenía familias grandes, yo pienso antes, porque era tiempo de piscar algodón y pues todos iban a piscar algodón. Y me agarró uno de esos costales largos, grande. Tengo como 10 años de edad, esa cosa está 3 veces lo largo de mi altura. Caminaba ahí entre los surcos ahí. Y uno está piscando esas bolitas de algodón ahí y arrojándolas ahí en el algodón, en el costal. Y pesaban tu costal y te pagaban de acuerdo. Fue la primera vez que me pagaron a mí en mi vida. Y trabajé todo el día, desde las 10. A las 10 estaba muriéndome yo ya, porque mi espalda me estaba doliendo. Después de estirar ese costal todo el día. Y me pagaron $1.28 por 8 horas de piscar. Y esa es mi experiencia con agricultura. Y gracias a Dios, que fue mi primera y mi última experiencia de piscar en la labor. Estoy tan agradecido por aquellos que aman el campo y que hacen todo el trabajo grande, tremendo, que comemos nosotros. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Realmente les agradezco. Pero yo no fui llamado a hacer eso. Yo fui llamado a la guerra, yo fui llamado a la agricultura espiritual. Y he estado involucrado en la agricultura espiritual porque estoy buscando ahora una cosecha que estoy buscando yo, que ha sido prometida al final de las edades de la iglesia. Yo estoy creyéndolo con todo lo que está dentro de mí. Pero parte de esa meta es, no me voy a ir al infierno yo. Yo no voy a ir al infierno por nadie o por cualquier cosa. Mi pobre esposa, yo no sé cómo me ha sobrevivido a mí en el principio. Ella me dijo el otro día que el enfoque que yo tuve cuando nos casamos a primero ha regresado estos últimos meses. Y gracias a Dios no lo he enfocado en ella como lo hice en el principio, porque yo le dije a ella, en unos días después de que nos casamos, le dije, Alice, es la voluntad de Dios que estemos casados, y te amo, Alice, pero nunca me hagas hacer una decisión entre tú y Dios.
porque no te va a gustar la decisión que voy a hacer, porque esa decisión fue hecha mucho tiempo antes de que yo te encontrara a ti o tú me encontraras a mí o que Dios nos juntara a los dos. Y cada palabra que estoy diciendo lo digo de corazón. Y ella sabía que lo que decía era palabra mía. Y lo digo ahora después de 51 días, a 51 años, disculpe. No me pongas en un lugar donde tengo que escoger entre ti y Dios. Y claro que así me siento de cualquier otra cosa. No me pongas en un lugar donde tengo que escoger de lo que tú pienses, lo que yo debo hacer y lo que Dios me ha dicho que diga. Porque usted ya sabe. Y aun cuando parece que estoy cooperando con lo que tú quieres que yo haga, es porque Dios me dijo que lo hiciera específicamente. Aunque fue contrario con lo que Él originalmente me dijo. Porque no hay ningún otro elegir. Yo voy a ir al cielo. Ha visto tiempos cuando yo sé que he hecho grandes errores, graves. Y lo he dicho de esta manera, Señor. Oh, Señor, yo sé que estás a punto de hablar conmigo, pero antes de que digas algo, voy a decirte una cosa, Padre. Yo voy al cielo. Lo que tengas que decirme a mí, lo que tengas que hacerme a mí para hacerme que vaya al cielo. Yo voy a ir al cielo, Padre. Así es que, con ese entendimiento, Señor, háblame, corrígeme. Lo que tengas que decirme, Padre. Lo que tengas que hacer es para el propósito de que yo vaya al cielo, yo lo recibo, aunque no me guste, yo voy a obedecerlo y hacerlo. Yo no voy a irme al infierno. Yo no voy a ir al infierno. Eso es un trato que yo ya hice. Yo no puedo llevar ahí. Dios es el único que me puede llevar ahí. Y nunca he ido ahí yo. Bueno, pues, una larga historia. En un sueño una vez. No voy a entrar a eso ahora. Tengo testificado anteriormente en otras enseñanzas que tengo ahí en la internet. No voy a tomar ese tiempo. Pero no sé dónde estaba ese lugar. No sé el propósito de eso. Porque lo único que hicimos en ese sueño es mirar hacia arriba en esa luz. Que estaba tan fuerte la luz. Que aquel que estaba morando en esa luz no podíamos ver nada de él o detalles de su forma. Porque la luz estaba tan resplandeciente. Todo lo que veíamos era una silueta de una persona. Con la paz emanando de ellos. Es más allá de lo que yo me podía imaginar. Y no puedes imaginarme cuando yo fui dicho que estaba tan decepcionada porque se me dijo que yo tenía que regresar porque no era tiempo todavía. Y si ese poco probar de Dios, que era todo lo que hacíamos, es ver a esa luz y morando aquel que moraba en la luz, viendo hacia arriba. Yo voy al cielo, hermanos. Y aún yo no pienso que eso es raro para nada. Así es que yo no pienso que la guerra espiritual que está involucrado en mi salvación, porque tengo que resistir al diablo para que fluya, para que yo no me convierta en una víctima o un prisionero de guerra, y tengo que usar mi autoridad espiritual que el Señor me ha dado para tropezar sobre escorpiones, serpientes y sobre todo mal del enemigo, y que nada os dañará. Y tengo que ponerme la armadura de Dios porque estoy en un conflicto aunque lo pida o no, para poder estar de pie y no solo sobrevivir, pero ser salvos mientras que guerreo en oración, de acuerdo a Efesios 6. Nada de eso es extraño, para mí tampoco. No tiene sentido para mí que sea raro a ustedes, discúlpenme. Usted puede tratar de explicarme eso todo lo que usted quiera, pero no tengo habilidad de comprenderle mientras que usted me explica. Finalmente, aquellos que clamamos, que creemos lo que la Biblia dice, que si estamos vivos el tiempo, vamos en un tiempo propuesto por el Señor, vamos a desaparecernos de repente al cielo en un momento sin ninguna advertencia, y vamos a juntarnos con Jesús en las nubes. Y tú crees eso y no sientes que eso es raro, pero tú piensas que la guerra espiritual es rara. Discúlpame, amigo. Usted no puede tener las cosas dos maneras a su modo. O rechazas esas dos porque son raras,
o las acepta las dos porque son sobrenaturales. Ni usted ni yo tenemos el privilegio de escoger el uno o el otro. Ahora, usted entiende algo, y quiero que entienda algo. Yo no estoy apelando a aquellos que no tienen ninguna intención de ser parte de esto. Entendamos eso. De este llamado a la guerra 2020, no estoy hablando a ellos para nada. Estoy hablando a aquellos que quieren ser parte de esto, pero tienen unas dudas ahí adentro que el diablo está tratando de que les des lugar. Que eso es raro, eso es raro. Quiero participar, pero es raro esto. No, no. De una perspectiva eterna, la existencia de Dios, sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, es más real que usted y yo sentados aquí, porque son eternos y nosotros no somos. Nuestras almas son, y nuestros cuerpos no. ¿Por qué? Si usted y yo somos salvos, este cuerpo no va a ir al cielo como lo es. No puede ir al cielo sin ser cambiado. Para aquellos en la iglesia, van a ser dados un cuerpo igualmente como Jesucristo fue dado. Así es que, lo digo una vez más, Dios, sus ángeles, y Satanás y sus ángeles caídos son más reales que usted y yo estamos aquí, sentados aquí en esta forma de cuerpo. Yo no sé cómo alguien puede rechazar esto. Y de nuevo, estoy hablando a aquellos que quieren ser parte de esto. Porque Satanás escucha muy cuidadosamente. Y cuando nuestras palabras le dan una abertura, como lo hizo con Eva, él es un maestro en tomando ventaja de las aberturas que le ofrecemos para derrotarnos. Eva ni reconoció que estaba en un conflicto hasta que perdió. Hasta que perdió. Adán tampoco reconoció que estaba en un conflicto y que su esposa inocente, dada por Dios, fue usada tanto al igual como una herramienta del diablo, sin ella saberlo, y repitió las cosas en su mente como justificación de ofrecerle a Adán ese fruto. Como aquellas cosas que fueron puestas en su mente por la serpiente o aquel que usó la serpiente como un conducto. Esto es real. ¿Cómo guerreando contra el enemigo y las fuerzas malignas para liberar al cautivo para que sea salvo? ¿Cómo puede ser raro eso? Si eso es raro, usted dígame por qué Dios tuvo que poner la carne de un hombre sobre él y andar en la tierra que él creó entre la gente que clamó que era su pueblo y lo rechazaron y lo crucificaron por medio de ellos a él para poder proveernos una manera de ser salvos. Y nosotros no pensamos que eso es raro, extraño, dificultoso de la mente natural, que acepte eso. Pero aceptamos y que pensamos que la guerra espiritual es rara. ¿Usted realmente cree eso? Amigo, yo pienso que tenemos que detenernos y considerar nuestro problema real es con guerra espiritual. Lo llamamos raro y lo rechazamos. Así es que lo expulsamos de nuestra conciencia para no enfrentar la realidad o el diablo. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar el verdadero problema. Porque no estamos siendo honestos o reales con alguien. ¿Quién será esa persona? ¿Usted mismo? ¿Yo mismo? Cuando trato de explicar la guerra espiritual, que está en el libro de Génesis Apocalipsis, al igual con el principio, con declaración, ejemplos de ella, con las instrucciones de cómo participar, todo lo que está en ese libro de Génesis Apocalipsis,
Yo trato de explicar eso para rechazarlo, expulsarlo. Lo estoy haciendo porque no soy honesto con mí mismo. Y el resultado de mi propia decepción, es de no ser honesto con Dios tampoco. Así es que, ¿qué es la razón real? Que algunos de nosotros nos hemos comprometido para ser parte de esta guerra. Estamos nerviosos. Somos aquellos que sentimos el llamado de Dios para ser parte de ello. O estamos temerosos en hacerlo. La verdadera razón es que tenemos miedo. Y su mente va a rechazar este próximo cosa que voy a decir. Es imposible que su mente no lo haga. Pero si ve la escritura lo hace muy claro. Estamos temerosos por una razón solamente. Tememos al diablo y sus habilidades para nosotros. Para creer a Dios y temer a Dios y querer sus promesas. Esas son las verdades, hermano. La verdad es verdad. No hay circunstancia en medio, hermanos. Tengo un hermano que conozco por mucho tiempo que me habló ayer y me dijo, hermano Wright, yo quisiera realmente participar, pero necesito hablar contigo para ver si esto está bien. Y comenzó a nombrar todos sus problemas físicos, y el hombre tiene unos problemas físicos, y comenzó a notar todo lo negativo de su vida. Yo me sentí tanta compasión por él, porque él tiene unas circunstancias negativas en su vida, pero me dijo, yo quiero ser parte de esto. ¿Usted qué piensa? Y le dije yo a él, yo pienso que estoy hablando con aquel que va a probar ser uno de los más poderosos guerreros espirituales en este esfuerzo. Y yo reconocí que lo sorprendí un poco y le dije, ¿sabes por qué? ¿Tú crees la Biblia? Él dijo, sí. La Biblia dice, cuando yo soy débil, diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dijo, yo gloreo en mis enfermedades, que el poder de Dios pueda descansar en mí. Que tú me has dado todas las razones por qué no puedes hacerlo, pero todas las razones por cuales tú eres uno de los mejores candidatos para participar en esto. Hacer lo que puedes hacer porque Dios va a aceptarte. Porque el Señor sabe el lugar de debilidad que Él te ha puesto a ti y el lugar de donde vas a estar orando. Y Satanás va a estar adolorido por lo que vas a hacer. Y cada palabra que le dije, de todo corazón lo dije. Yo lo creo con todo dentro de mí. Porque yo creo la Biblia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. Son poderosas ante Dios. Son espirituales. Sus armas trabajan por medio de su espíritu, no por la carne. No por mi fuerza o mi ayuda, mi intelecto, mis talentos, mis habilidades, mi educación. Pero por mi fe, por mi sumisión, por mi obediencia, por medio de mi participación. Sí. Entre los años, de siendo un cristiano joven, un pastor joven, aún hoy he tenido gente que me ha dicho, no retes al diablo, no lo retes al diablo, él te va a lastimar. Y cuando estaba joven no era tan amable como debería de haberlo hecho. Yo sé que eso es irrelevante, pero yo viví y crecí en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, mientras que no había batalla, había mucho temor, mucho temor, mucho temor. Así es que había constantemente pláticas de paz y armamento. Se llamaba Détente. El señor Henry Kissinger. Tratábamos de encontrar détente con nuestros enemigos. Pero después nuestros servicios de inteligencia regresaban y decían, oye, ¿sabes ese acuerdo que hicimos con el enemigo? Mientras que nosotros habitamos por medio de nuestro acuerdo con ellos estaban haciendo lo opuesto secretamente. Sí. Y si usted piensa que puede hacer détente con el enemigo,
de hacer un acuerdo y parece que el enemigo está en acuerdo contigo, solo está de acuerdo contigo para que tú habites por medio de su mandamiento. Yo te dejo en paz y tú me dejas a mí en paz. Él estará de acuerdo contigo todo el día y tú guardarás tu lado, porque queremos paz y seguridad más que queremos victoria. Pero Él nunca la guardará. Y no olvides, su arma número 1 o habilidad es el engaño. Para cuando uno acuerda que el enemigo no está guardando su pacto o su acuerdo con nosotros, es muy tarde ya. Ahora, antes y durante, pero especialmente antes de la Guerra Mundial II, habían todo tipo de, ¿qué es esa palabra? ¿Qué palabra es esa? Pacifistas. Gente que eran en contra de la guerra. No vamos a ir a la guerra. Bueno, el presidente Roosevelt pensó que teníamos que reunirnos con nuestras alianzas, pero no fue en contra de todo eso. Pero fuimos atacados en un ataque sorprendidos, el cual no provocamos el diciembre 7 en 1941. Y eso cayó todas esas bocas. Porque para seguir continuando todo eso después de eso, hubiera sido un engaño, una traición a nuestro país. Sí. Y el país entero fue guerra. Así es que en un punto, mi amigo, no te preocupes de tus enemigos, amigos o relativos o tus familiares que van a criticarte, porque esto es una guerra. Y si tú crees que esa guerra va a ser ganada en unas cuantas juntas de oración, no va a ser ganada así. Esta es una guerra, amigo. Y va a haber batalla tras batalla, victoria tras victoria en balance, pero la guerra continuará hasta que las puertas del Hades sean derrotadas. Tenemos la cosecha que Dios ha prometido. Y después el rapto tomará lugar. Santiago 5:7. Pero hermanos, ser pacientes, hermanos míos, en la venida del Señor. ¿Por qué? El labrador espera por el fruto precioso de la tierra y tiene gran paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y fuimos advertidos en el próximo versículo que esto tiene que ver con la venida del Señor que se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Sí, hermanos. Así es que escúchame. Aquellos de ustedes que han decidido seguir este lunático y otros que están ayudando a dirigir este esfuerzo, que no han sido nombrados todavía, pero al tiempo apropiado lo harán. Y se reunirán en esta batalla inicial. Tuvo que haber un David que peleó al primer gigante para que el resto del ejército de Israel se involucrara. Tiene que haber unos Davids en este día, hermanos, que están dispuestos a salir allá afuera lo que ha sido percibido ser un gigante y ganar unas victorias inicialmente para enfrentar y recaudar a aquellos que son salvos, parte de la misión. Lo único que yo puedo hacer, lo único que usted puede hacer es obedecer el llamado que ha sido dado a nosotros y pelear en contra del enemigo que hemos sido llamados a pelear y tener fe para ganar esas batallas y solo reconocer que hemos ganado la guerra. Pero déjame decirte algo ahora mismo. Voy a estar hablando de cómo se siente cuando uno es peleado en contra de uno. Cómo se siente, cómo se escucha, cómo se oye. Porque es importante reconocer cuando estamos siendo opuestos por el enemigo. Y mucha gente no tiene ningún discernimiento de qué es lo que está pasando. Le echamos culpa todo a lo natural o a la suerte o falta de fortuna, o es lo mismo decir la mala suerte. La palabra falta de fortuna es el exacto sinónimo mala suerte. Yo no creo en coincidencias, yo no creo en suerte mala o buena.
Yo no creo en la fortuna. Las fortunas. Yo creo en Dios y creo que Él está en control. Y yo creo que no hay nada que acontezca en la tierra que Él no permite. Y todo lo que Él permite, lo permite por un propósito. Y Él está permitiendo el espíritu de iniquidad que ya está obrando en la tierra. El espíritu del anticristo que ya está en la tierra en contra de su iglesia. Y que su iglesia haga guerra en regreso para cumplir las promesas de Dios. Como Él permitió los príncipes de este mundo que fueron motivados por Satanás de crucificar a Jesucristo cuando pensaron que ganaron una victoria cierta y no habían realizado que esa pérdida en batalla comprobó ser el punto volteante, hermanos, de todo el mundo. Así es que Dios, en su sabiduría, de acuerdo a su plan predeterminado, al igual como lo que pasó a Jesucristo fue predeterminado en la voluntad de Dios, no hizo nada de ello, porque Dios no puede hacer mal, solo puede hacer que aquellos que hagan el mal, que tengan permiso de hacer lo que ellos quieren, porque sirve el propósito de Dios en su plan. Todo eso es libro, hermanos. El libro está lleno de eso aquí. Todo es libro. Todo es libro. Todo es libro. Así es que aquellos que están oyendo la voz del Espíritu y aquellos que están dispuestos a participar, y lo dije ayer en la directiva, disculpe, en la directiva número 2, esto no es el único esfuerzo que Dios tiene en la tierra en guerra espiritual. Hay otros hombres, personas dentro y fuera de la Iglesia Pentecostal Unida que están orando guerra espiritual. Y este es uno de aquellos esfuerzos. Y no están en competencia con ninguno de ellos. Y como dije ayer, había 4 diferentes mares que fueron invadidos en el día del gran ataque americano. Había todos bajo una autoridad central, pero era un ataque coordinado. Que cada quien experienció diferentes ataques, algunos no tuvieron mucha resistencia y algunos, especialmente la playa Utah de América, miles y miles y miles y miles de hombres murieron antes de salir del agua y tocar la arena. La más muerte y pérdida en cualquier, hermanos, guerra fue la guerra de D-Day, pero era un esfuerzo coordinado. Así es que es lo que Dios está haciendo. Y en el Espíritu estamos solamente responsables por nuestra parte de ese esfuerzo. No estamos en competencia con cualquier otro esfuerzo. No estamos comparando. Como el Señor les da instrucción a ellos para obedecer, como el Señor nos da a nosotros aquí esfuerzo para obedecer, lo haremos. Y si todos están obedeciendo a Dios, será un esfuerzo coordinado por Dios. Eso es su plan. Eso es su plan. Para cada quien que cree, que realmente cree la palabra y lo ha hecho la autoridad final en su vida, está en contra de la guerra espiritual, está retando y enfrentándose en contra de la palabra de Dios. Voy a leerlo una vez más. Para aquella persona que crea la Biblia y que lo ha hecho su final autoridad en sus vidas, la palabra de Dios, y no creyendo o participando en guerra espiritual o bajo la guianza de alguien como parte de un esfuerzo coordinado, está diamétricamente opuesto a la enseñanza que claramente está en la Escritura de todo este tema. Otra cosa que voy a hacer antes de cerrar: desde la fundación, la promesa de la verdad de la iglesia dada por Jesús ha sido llamada a la iglesia a participar en el conflicto en contra del infierno, las puertas del Hades. Y en esa profecía fundamental, Mateo 16:8, aquellos que están en esa iglesia van a hacer guerra. Y van a hacer guerra.
han sido prometidos, hermanos, ya victoria. Voy a leerlo una vez más porque no hice buen trabajo. Por eso los números es mi don, no las palabras. Desde la fundación de la promesa, la iglesia verdadera construida por Jesucristo, que han sido llamados a participar con el conflicto en contra de las puertas del Hades, en esa promesa, esa profecía que nos ha juntado con el Señor. Ay, perdón, disculpe. Aquellos que están en la iglesia y harán guerra, ya han sido prometidos guerra máxima, hermanos, por Jesucristo. En el nombre de Jesús, la implicación de la promesa de Jesús es de que aquellos que no harán guerra no tendrán dominio y no tendrán victoria. No. Ahora les diré esto a ustedes. En Guerra Mundial 2, cada quien fue a la guerra. Niños fueron iban allá a juntar el hule o vidrio o fierro en las calles y estaban colectando cosas allí para poder reciclar en sus esfuerzos, hermanos, para ser reusado el hule, para hacer balas y otros materiales ahí para la guerra, y armas y máquinas de guerra. Todos estaban en guerra. Toda la comida era dividida y dada. Nadie recibía más de lo que necesitaban para ese día, porque tanto de esa guerra era mandada para las tropas allá, hermanos, millones y millones allá armados afuera del país, peleando por este país. Eso es el plan de Dios, y Él hará que la iglesia llegue a ese plan en el futuro venidero. Vamos a llegar a ese punto. No va a pasar unos cuantos días, quizás no unas cuantas semanas, quizás no unas cuantas meses. Pero yo te aseguro que un tiempo, el próximo año, la iglesia entera va a estar peleando por su vida para sobrevivir. Y cuando esté cansada de pelear para sobrevivir, van a empezar a pelear por victoria. Pero hasta entonces, aquellos de nosotros que somos llamados a la guerra, ahora, aquí, tenemos que hacer guerra. Ahora, aquí. Es imposible de tener victoria en una guerra que nunca es peleada. Es imposible. Voy a hablar de unas cosas más escriturales y espirituales mañana, pero una cosa más quiero decir. No es irrazonable, lógico, de participar con la iglesia en guerra espiritual, de acuerdo a Mateo 16, 18, y no participar con el resto de la promesa, hermanos, que trajo a la iglesia en existencia por medio de que la iglesia llegó a ser. No está constante, no es razonable, no es lógico de clamar la primera parte de ese versículo, de que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y no clamar y participar el resto de ese versículo como siendo involucrados en una promesa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, yo pido el espíritu de revelación y gracia de Dios sobre ti, que seamos de una mente y un acuerdo con una palabra, y que hablemos las mismas cosas y creer las mismas cosas y de ir adelante cada uno. Aquellos que nosotros que estamos reuniéndonos en este conflicto juntos. Unos cuantos anuncios antes de parar aquí hoy. O de nuevo, si usted quisiera tener una versión gratis electrónica del llamado a la guerra 2011, que tiene más de 200 páginas de escrituras de la guerra espiritual, usted puede tenerlo gratis. Puede ir a apostoliciron.com y bajarlo gratis. No tiene que firmarse nada. O como lo hicimos también con el libro, puede ir myapw.com y puede comprar ahí ese libro por nada, gratis. La cosa es que si usted lo puede comprar ahí, usted tiene que dar su nombre y correo electrónico
Si lo baja del Apostolic Iron, no tiene que dar nada, registrar nada de la información, solamente lo baja y se lo queda. Otra cosa que está disponible ahí son las notas de la directiva número 2, que son el patrón de las series venideras que voy a estar grabando con las esenciales de las cosas esenciales que van a hacer y conocer y ganar la guerra espiritual. Era mi intento de comenzar a grabar hoy, hermanos, pero como parte de esta guerra, el hermano que está primordialmente en cargo de este ministerio de video está en el hospital. Él va a estar bien, pero está allí y va a ser un poco más largo de lo que yo pienso, a lo menos una noche más. Y por causa de eso, el otro hermano que estuvo conmigo más tiempo, él tiene un evento muy especial tomando lugar esta semana. Y yo entendí, yo no pude con buena conciencia clara requerirle que se quedara aquí en las tardes. Él tuvo que estar aquí a lo menos conmigo para ayudarme a hacer esto en vivo, para ayudarme a hacer esto cada día, cuando tiene una ocasión tan grande y hermosa en su vida. Y no voy a estar grabando esas sesiones esta semana. Mi expectativa era de puedo hacer las grabaciones de todas esas 32 lecciones la próxima semana. Ahora, una cosa más. Estoy anunciando de nuevo que estoy en vivo miércoles, jueves y viernes de las próximas directivas, mientras que construimos el Zoom, las directivas de la lista de Zoom. Aquellos que quieren ser parte de la directiva de Zoom, cuando sean parte de eso, tienen que mandar un correo electrónico a mí a ctwzom@apostoliciron, y uno es agregado a esa lista y usted va a recibir las notificaciones de la junta de Zoom para que sea parte de esas directivas. Estoy haciendo yo esto ahora en vivo enfrente de Dios y todo el mundo, porque generar lo suficiente de que no estoy incómodo con ellos sean conocimiento público. No es que lo que estamos haciendo es privado, en el sentido de que estaría yo aterrorizado si algo que yo dijera saliera al público, pero es que tenemos que comunicarnos en un lugar más cerrado y para tener un poco de interacción en vez de estar viendo la cámara siempre. Vamos a estar viendo caras en la pantalla, que yo estoy tan contento y esperando ver eso. Así es que si usted quiere ser parte de eso, como parte de eso también, comenzando de acuerdo a la instrucción del Señor el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora lunes a viernes, el Señor me dijo, hay muchos que claramente no entienden cómo hacer la guerra espiritual. Así es que yo voy a estar demostrando guerra espiritual en oración, orando una de mis porciones significantes de guerra espiritual a las 9 de la mañana cada día. Y será diferente cada día, será un diferente tiempo de longitud cada día y estarán vivos para cualquier persona que quiera participar, aunque lo quiera o no, o cualquier persona que quiera reírse en su mente carnal y no entiende cosas espirituales. Puedo ver ahí, reírse de nosotros, burlarse de nosotros si quiere. No es mi problema. Yo no voy a estar viéndolos que lo hacen. Usted y el Señor pueden divertirse con eso. Pero yo voy a estar haciendo eso porque la manera más rápida de la gente aprender a orar es la guerra espiritual, es de oírlo y verlo ser hecho y participar con alguien más. Y mientras que comenzamos a enseñar, usted va a comenzar a entender por qué dijo esto, por qué oró de esta manera, y vas a llegar al entendimiento de ello. Así es la manera en que el Señor lo hizo con el bautismo del Espíritu Santo. Nos dio el bautismo del Espíritu Santo sin nosotros saber ninguna clave de poder entenderlo, no importa qué tanto nos explicó alguien, hasta cuando lo experienciamos nosotros. Después de que lo experienciamos y el Señor ya nos pudo explicar a nosotros un poco más. Ahora ya entiendo. Ok, yo entiendo. Ahora que, sí, está bien, Señor. Es lo que yo he sido instruido por el Señor a hacer. Así es que me voy a poner allá afuera de nuevo
para que me vea todo el mundo y todos allá en la arena romana que levanten su mano, su dedo para arriba o para abajo. Lo bueno es que no te puedo ver. Así es que el Señor te bendiga. Gracias por tomar tiempo de ver esto en vivo o en el archivo. Y yo oro que haya sido retado por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, que abra tu mente y tu entendimiento, no a mí, a Chester Wright, o mis ideas, o sus opiniones, pero sino a la palabra de Dios. Yo oro que hayas abierto tu corazón, tu mente, tu espíritu a Dios, y que lo hayas escuchado Él hablándote a ti hoy. Y encomiendo estas cosas al Señor Jesucristo y a ti, mis hermanos y mis hermanas y mis amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.